Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy es periodista, conductor, poeta y escritor. Su apellido se ilustra dentro del periodismo deportivo y el automovilismo, pero él se orientó hacia otras ramas prefiriendo enfocarse en lo cultural, en las artes y espectáculos. Es licenciado en Comunicación Social en la UCES y pese a ser muy joven tiene una larga trayectoria en los medios porque ingresó en ellos con tan solo 12 años de edad. Trabajó en Radio Continental, Radio Rivadavia, Canal 9, Canal de la Ciudad, entre otros medios. A su vez publicó su libro de poemas Los Rostros del Fuego en 2013 y fue coautor junto a Susana Rinaldi del libro de su espectáculo Rememorando a Julio en homenaje a Cortázar. En el año 2014 se desempeñó como director general de la Comisión de Comunicación Social de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente es conductor del Festival del Bien Público en la TV Pública, del ciclo Animales Políticos por Radio Con Voz y es columnista de artes y espectáculos en Novarecio 910 por Radio La Red. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona una joven promesa de la comunicación social. Bienvenido, Maxi Leniani, a BCN Radio. Bienvenido, Maxi Leniani, bienvenido a BCN Radio en nuestro estudio virtual. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Matías? Gracias por la invitación, un placer. No, por favor, nos hubiese encantado que hayas asistido a nuestro estudio de radio, el Emilio Corbiera, ahí frente a la cúpula del Congreso de la Nación, pero bueno, las circunstancias nos obligan a estas nuevas herramientas. Hablando de eso, ¿cómo estás llevando la vida en cuarentena, pandemia, más allá de que sé que vos podés salir a trabajar? Sí, bueno, es un momento, muchas veces uno se pregunta cuán conscientes podemos ser de lo singular de este tiempo, ¿no?, que nos toca vivir, porque hay como un montón de capas de complejidad de lo que nos toca vivir, ¿no? A mí me toca en este tiempo salir a trabajar en base a esta denominación de esencial, que es una palabra que uno atribuiría en principio más al personal de la salud, al personal de la seguridad, al personal, digamos, de todos los sectores que son imprescindibles. Pero bueno, la importancia de la información, la importancia del periodismo, del entretenimiento y demás también en este marco de partes del país atravesando la cuarentena también es considerado esencial. Así que, bueno, es raro, ¿no? Cuando todo esto empezó, recuerdo que a mí me había tocado en lo personal empezar a salir desde mi casa, por ejemplo, para la radio, para la tira en la cual estoy, que es el programa de Novarecio en Radio La Red, en la segunda mañana, y cuando me tocó volver a salir, porque empezamos a reducir equipos en estudios, y todavía esto sucede, ¿no? Y algunos sí, vamos algunos días y demás, mi sensación de atravesar la ciudad a las 8 de la mañana para llegar a la radio era una sensación de una cierta tensión. Y esto quizás para quienes no tenían la posibilidad de salir puede sonar como que alguien se queja de lleno o alguien se queja por un privilegio, pero la verdad es que no. El hecho de tener que salir a trabajar y para un trabajo donde no está por lo menos uno en el frente de batalla, como se suele decir, también conlleva movimientos internos difíciles de descifrar. Creo que a todos nos toca atravesar una situación que desde lo psicológico es desafiante, es inédita y demás, pero no nos toca la peor parte, ¿no? No nos toca la parte de quienes están haciendo un sacrificio enorme y que quizás no reconocemos debidamente, que son los que se están sacrificando para cuidar la salud de los argentinos, de las argentinas. Yo lo pienso y me emociona, porque pienso en esa gente y esa falta de reconocimiento
en general, ¿no? Independientemente de quién gobierne, independientemente de qué canal de televisión o radio uno escuche o diario lea, esa gente que hace su trabajo, pero que tiene una cuota, a mi criterio, heroica en estos casos, ¿no? Porque es un sacrificio muy grande y me impresiona, bueno, el abandono también, ¿no? Hasta en lo económico, ¿no? La falta de valoración en todo el aspecto, ¿no? Y el espectro de la palabra. Así que yo lo vivo bueno, con la convicción de que uno tiene que cumplir con su trabajo desde la mejor manera posible. Muchas veces te debe pasar, quizás Matías o a quienes estén viendo esta conversación, uno a veces no está en el estado ideal para salir a la calle a hacer su trabajo, porque pasan muchas cosas. Pero bueno, lo hacemos. Es así. No, aparte, es raro porque uno ve todas esas sensaciones se atraviesan, particularmente nosotros en BCN Radio trabajamos en el formato teletrabajo, no salimos como lo hacíamos antes, pero también se siente como cierto privilegio porque también no solo los que salen, sino los que no tienen trabajo en esta etapa, se siente como en alguna medida cierto privilegio de poder seguir trabajando, manteniéndose más o menos sobrellevando la situación. Entonces, es equilibrado. No es que nadie la pasa bien, pero hay algunos que la pasan peor y entonces uno se siente un poquito privilegiado y como decías vos, está subvalorado los que están en el frente de batalla, sí, los verdaderos esenciales, digamos, ¿no? Que Absolutamente. algo puso blanco sobre negro esta pandemia es que es esencial en la vida y que es un poquito más secundario. Sí, Es sí, algo así. sí, totalmente. Es interesante además, bueno, revalorizar el trabajo y al mismo tiempo, bueno, como el hecho de que todos hayamos reducido también el consumo por diferentes razones, porque te quedaste sin trabajo, porque tenés menos trabajo, porque no te están pagando la totalidad de tu sueldo, cosa que pasa en muchísimos casos, pese a la existencia de la ayuda estatal. Eh, y esto de la reducción del consumo, ¿cómo generó que el capitalismo también entre en una crisis? Porque consumimos casi, casi lo que necesitamos, ¿no? Esta cosa de la creación de supuestas necesidades que adquiríamos y que en esta etapa de pronto no adquirimos con la misma fuerza que lo hacíamos previo a esta pandemia. No, insisto sobre esta idea que me da vueltas todo el tiempo, que es que no sé si somos conscientes de todo lo que pasa, porque hay mucho que pasa y no tiene una huella visible, palpable, que tiene que ver con lo psicológico y lo emocional, ¿no? Más sutil. Quien hace un repaso por su carrera y por sus trabajos, que lo tuve que hacer particularmente para poder hacer esta entrevista, salta a la vista esto que recién mencionabas, como una preocupación más allá del oficio, la comunicación, los espectáculos y toda la cultura en general, que es tu especialidad, esta como reflexión permanente sobre el mundo y sobre el problema del consumo y lo que hay. Y justamente leí por ahí que tenías una frase que decía que la pandemia, post-pandemia, va a hacer que el arte, o debería lograr que el arte vuelva a valorarse distinto, ¿no? No tanto desde el consumo, sino desde la producción y desde los valores más humanos. Sí, bueno, esto me parece que es como el devenir de inquietudes que hay en el universo artístico, no solo en nuestro país, donde la situación es sumamente crítica, como en otros sectores, ¿no? La industria artística, el universo artístico, tienen problemáticas como varios universos, ¿no? de nuestro país. Yo lo que sentí al principio fue que había que hacer algo que pudiera ayudarnos a atravesar las primeras angustias, cuando todo esto empezó allá por marzo en nuestro país. Y ahí, en los primeros días, cuando todavía no estábamos, creo que en la cuarentena obligatoria, sino que había un primer mensaje
desde el Estado, desde el presidente, de empecemos a cuidarnos porque esto es una cosa seria, ¿no? Cuando no nos imaginábamos todo esto que estamos viviendo, ni la cantidad de muertos diarios, de infectados diarios, que son cifras espeluznantes, por más que no sean las de Italia en su momento. La verdad es que en ese momento yo un día salí de Radio La Red y puse un tweet que después retomé entrando a Canal 9, donde estuve trabajando durante un largo tiempo. Y la verdad es que puse, los músicos están empezando a hacer shows de streaming. ¿Qué pasa con la gente de teatro? Y mencioné a un conjunto de gente valiosísima, talentosísima del universo teatral, porque la tenía a mano en Twitter y por la valoración y porque, bueno, digo, pero hubiera sumado a 50 más por lo menos, pero en ese momento salieron Tolcachir, Rubén Schumacher, Mercedes Morán y algunos otros, Juan Parodi, y con la inquietud de hacer algo, ¿no? Cuando no sabíamos si duraba 15 días, un mes, hasta septiembre o qué. Y la verdad es que eso que parece tan lejano, pero fue apenas hace algunos meses. Marzo, nada menos que marzo, ¿no? 5 meses. Y la verdad es que en ese momento me empezaron a responder varios de ellos para bueno, hacer algo. Y ahí nació un proyecto que se llama Leer en Casa. Es un proyecto que hemos hecho durante varios meses, que inspiró a muchos otros a hacer cosas parecidas, lo cual a mí me parece que es buenísimo porque había una cuestión de la necesidad social de hacer algo artísticamente para acompañar, que generó muchísima adhesión y trascendencia mediática incluso, y muchísima gente entusiasmada, en el cual simplemente los actores y las actrices leían a través de Instagram diferentes obras, siempre artistas de muy buen nivel y obras de muy buen nivel. Ese proyecto que armamos con Juan Parodi fue como un gesto filosófico, ¿no? De qué lugar puede ocupar el arte. Yo había puesto 2 tweets. El segundo tweet, que tuvo menos repercusión, es el que decía, bueno, esto tiene que ser un primer gesto y después hay que ver cómo lo transformamos en trabajo para los artistas, que es lo que hoy sigue siendo una dificultad, ¿no? Sí, mira, la semana pasada le hice una entrevista a Enrique Pinti en la radio, en Radio con Vos, en mi programa, y Enrique Pinti cree, y es el primero en decirlo, por lo menos de los tantísimos que he entrevistado o he hablado fuera del aire, en decir que él considera que la actividad teatral no se va a recuperar hasta dentro de un año más. Lo cual es una frase que ni Rottenberg ni nadie de los que están sobre el tema dicen. No sé si como, yo no sé si es animarse o no, pero ¿sabés qué, Matías? Me parece que lo que Pinti señalaba era, mirá, seguramente vamos a volver antes a los teatros, pero la normalidad de la cantidad de gente codo con codo va a demorar por lo menos un año más. Y que a mí me dio mucha preocupación, porque dije, uy, cuánta gente que va a necesitar un apoyo y lo está pidiendo el universo artístico. No estoy hablando de los grandes actores en cuanto a trayectoria y por ende dinero ganado, sino a los trabajadores más esforzados, más en el sentido del trabajador obrero del arte en este caso, ¿no? Claro, y también de los día a día, el que vive el día a día. El que vive el día los grandes títulos. Claro, y también de los técnicos, de los cuales no se habla. Entonces yo creo que, digo, que el arte siempre puede ser un espacio de salvación, ¿no? Porque es un espacio de encuentro, de pensamiento, de afecto también, ¿no? Que nos moviliza a cosas que a veces ni esperamos. Yo creo que, y ayer justamente hablé de vuelta con Parodi, porque esto lo hicimos como 3, 4 meses y después en un momento se transformó en un trabajo muy arduo, porque yo lo sostenía mientras sostenía mis otros trabajos y llevaba muchísimas horas por semana, bueno, a veces acompañar,
la selección de textos, las cuestiones tecnológicas. Era un trabajo mucho más complejo de lo que parecía. Y en un momento sentimos como que, bueno, que podíamos llegar hasta ahí. Claro. Y quedó como la pelotita de ping-pong, ¿viste? Saltando. Y yo hace días que digo, tendríamos que hacer algo más. Después digo, no sé si tengo la energía para encararlo. Y bueno, y ayer le escribí a Juan Parodi, quedamos en hablar para ver si podemos retomar con algún gesto más, porque creo que en este momento, y respondiendo un poco a tu pregunta, creo que en este momento todos desde algún lugar tenemos que aportar algo para hacernos más fácil todo. No para enfrentarnos y pelearnos y todas las cosas feas que trascienden de la sociedad, sino para encontrarnos desde lo que nos une. Me parece que esta es como la idea. Bueno, te cuento que justamente BCN Radio y la Biblioteca del Congreso de la Nación, de la cual es la señal web de la radio, ha puesto varios recursos virtuales de todo tipo, de audiovisuales, ha como transformado todo en formato virtual para justamente hacer más fácil Claro. el problema del tránsito del aislamiento. Y bueno, y entonces sé de lo que se trata, que parece todo más sencillo desde la visión, pero el formato virtual genera otra forma de trabajar y a veces un poco más desgastante en algunos temas. Pero usted sabe la dinámica de este programa, no se va a salvar de hablar un poquito, porque nuestros oyentes, nuestros ahora televidentes, quieren saber un poco la vida de Maxi Legnani, digamos, ¿no? La historia. Entonces, haciendo así un breve repaso, un ping-pong para que podamos conocerte, Maxi, si te parece, te voy a preguntar así, rápidamente, volviendo a mi tiempo de profesor, ubicame en tiempo y espacio, en el origen, barrio, familia, colegio, donde Maxi transcurrió. Bueno, mi barrio es Villa Devoto, que es como un barrio extraño porque no es la ciudad, aunque esté en la ciudad, y tiene algo de esa paz que ofrecen ciertas localidades de la provincia, de lo que se llama el conurbano, ¿no? Tiene ese híbrido Villa Devoto, además de estar lindante, ¿no? con Sáenz Peña y demás. Ese es mi barrio. Mis colegios fueron varios. Yo estuve en una etapa en un colegio inglés que se llama Villa Devoto School, después pasé a un colegio más vinculado con lo que yo sentía que era mi forma y con gente más sencilla, que se llamó el Colegio San David, que era un colegio de espíritu muy familiar, muy humano, muy lindo en ese sentido. Y la verdad es que ese colegio tuvo la triste situación de tener que cerrar y nos pasamos en una dicha absoluta en bloque a otro colegio, que es donde terminé la secundaria, que se llama Buenos Aires School, que queda al lado, en otro barrio hermoso que es Villa del Parque. Barrios queridos, ¿viste? De esos barrios que uno se apega, hasta los árboles, ¿no? Una cosa, bueno, ahí sale mi lado de poeta, pero uno se aferra a esas cosas. Y mi familia es una familia en la parte materna, que es la que tiene que ver más con mi forma de ser, de gente trabajadora, de gente humilde, de gente sacrificada, de gente buena. Mi abuelo tuvo... mis abuelos tienen 80 y pico, tengo los cuatro y es una dicha total. Y los tengo bien y tecnologizados y hago WhatsApp web, llamada de WhatsApp, Facebook. Es un espectáculo. Cuando mi otro abuelo, que ahora te voy a contar, hizo Instagram Live, yo casi me desmayo. Pero bueno, son fantásticos, la verdad. En ese sentido, son millennials totales, millennials de la tercera edad, como se dice. Y
Y bueno, y mis abuelos, mi abuela materna en su vida trabajó mucho como modista, ama de casa, mi abuelo materno trabajó como banquero, banquero, Mercado. empleado bancario, sí, ojalá, va, o no, o no. No sé, la verdad. Este empleado bancario mucho tiempo, después se dedicó a vender publicidad, después los devenires económicos del país lo llevaron por otros andariveles, pero siempre con una cultura del trabajo y de la dignidad, para mí, ejemplar y muy conmovedora. Viste que esta cosa de la cultura del trabajo es algo que te marca hasta en lo inconsciente, ¿no? A mí me ha marcado mucho porque mis padres trabajan, mis abuelos trabajan o han trabajado siempre mucho. En la parte paterna viene toda la parte del periodismo, Epa. claro, porque toda la familia mía paterna se dedica a otra rama del periodismo, que es el automovilismo, y con la agrupación que ellos tienen, que se llama Campeones, han recorrido durante más de 50 años y lo siguen haciendo la actividad automotor. Mi abuelo Carlos Alberto Leniani, Caíto, es como una especie de prócer en ese universo. Por A supuesto. mí siempre... Hemos ¿eh? crecido escuchando a Leniani transmitiendo en Campeones. Sí, sí, y vos sabés que mi abuelo es como acompañar a mi abuelo o a mi padre, Jorge, que es un excelente relator, y yo soy de un nivel de exigencia muy grande como para decirle excelente a alguien, pero mi papá es de un talento realmente infrecuente, en el sentido del léxico, de la lectura, etcétera. Y bueno, ellos son celebridades. Digamos, yo me he cansado de esperar como a los malos médicos en boxes la cantidad de gente que los saluda, y los saludan desde eminencias del mundo automotor hasta gente del público que además los quiere porque tienen como un trabajo además muy ético. Ellos son personas que han levantado transmisiones cuando después de una muerte en plena carrera la categoría sigue adelante con la carrera y ellos deciden cortar la transmisión. Digo, ese tipo de cosas que atentan hasta contra lo económico, ¿no? De una empresa familiar, pero que tienen que ver con una ética que yo creo a mí me ha permitido aprender. Mi abuela paterna trabaja con ellos, ha trabajado desde lo económico, y bueno, y mi padre entonces es periodista, es relator, y mi madre es profesora de idioma, de inglés, idioma que yo tengo la obligación moral de saber, que ella dice que hablo muy bien, pero yo creo que no lo suficiente. De todas maneras, me gusta más el francés, así que está un poco la puja ahí lingüística, pero bueno, eso es un poco el árbol Pintura, genealógico. sí, la pintura de la familia. Te hago una pregunta aprovechando el apellido Leniani y la trayectoria en el periodismo, en este caso deportivo, del automovilismo. ¿Te sirvió, te abrió puertas para trabajar en otra rama, pero en el periodismo? Mira, me ha permitido que me dieran oportunidades de probarme, bueno, vení, yo siempre sostengo que en este medio se puede entrar por contactos, pero nunca uno se sostiene por contactos, se sostiene por capacidad y por trabajo. Y esa es como la experiencia mía. Es decir, yo tuve posibilidades de ser tenido en cuenta, de ser considerado, de ser evaluado, si querés, pero creo que los lugares me los fui ganando a partir bueno, de trabajar duramente, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 12, tengo 30, así que tengo 18 años de radio, que siempre será, como lo es el teatro en el universo artístico, lo más artesanal, lo mejor, ¿no? La radio es lo mejor que se pudo inventar, y además tenemos el orgullo que mucho no decimos, y que este año celebraremos en su centenario, que es que la radio sucedió por primera vez en nuestro país, ¿no? Con esos locos de la azotea, que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos, ¿no? De esto,
de esto, que apenas tiene 100 años, pero tiene tantos sueños cumplidos. Y aprovecho para decirte, Matías, que yo tuve oportunidad de trabajar los 2 últimos años como columnista de alguien que a mí me marcó muchísimo, que fue el gran Antonio Carrizo. Sí, Antonio... El prócer de la radio, o uno de los próceres, por lo menos en Y el fútbol. sí, yo creo, mira, yo tengo el gusto de conocerlo a otro grande que es Héctor Larrea. Bueno, tengo muy, muy buen vínculo con Fontana, todos maestros. He ido a ver programas de Pinky, que también es una mujer que, bueno, ahora no está en actividad, pero ha sido una mujer de un talento descomunal. He escuchado, porque nací mucho después, los programas de Blackie, que me parece una de las más grandes de nuestro medio. Digo, los programas domingos estelares de Blackie me parecen un culto a la radio y que todos deberíamos tener como referencia. Y lo de Carrizo fue la verdad que fue una cosa privilegiadísima, porque él me tomó una prueba al aire en vivo. Y yo tenía, no sé, la verdad que creo que tenía 17 años y temblaba, imagínate, Matías, yo hablando de lo cultural enfrente de Carrizo. Temblaba, pero Un poquito hasta... sabía, un poquito se las arreglaba, ¿no? Tenía un poquito de formación. Sí, además te decía cosas que vos te quedabas pensando. Trabajábamos los sábados el primero de los años. El sábado, creo que era de 10 a 12, sí, de 10 a 12. El sábado radio se llamaba el programa, un título pésimo, pero el programa era un gusto, porque el genio de Carrizo de pronto llegaba con una idea que estaba craneando y andando a saber cuándo, o quizás algo que en el momento se le ocurría. Y me acuerdo que una mañana yo me metí en un comentario, en una charla que él estaba teniendo un poco abierta a la mesa, y él hablaba del campo, y no sé qué, y yo le dije, bueno, ¿y qué importancia de la pureza del aire, ¿no? Imagínate, yo 17 años, ¿no? Como que uno nunca es consciente de estas cosas hasta que pasa el tiempo. Y él me dice, perdón, habría que saber qué es la pureza, porque no la conocemos. Y esa genialidad, yo me quedaba pensando una semana, te imaginarás. Claro, porque era también enseñarte, sin decírtelo directamente, que siempre es la mejor manera en estos casos, que no hay que ser liviano en el uso de la palabra, ¿no? Que no hay que ser superficial en el uso de la palabra. Eso era propio de un gran lector, antes que todo, ¿no? Y de una mente muy crítica, muy, te diría yo, casi de cirujano que tenía Carrizo para el uso de la palabra. Y aprendí muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando fui a contar que se hacía El Fantasma de la Ópera, no sé si porque había salido la película o porque se hacía acá en Buenos Aires, la verdad que ese dato no lo tengo presente, él me cita a Narciso Ibáñez Menta con la frase famosa que yo desconocía porque tenía 17 años, hay alguien en los camarines. Me costó estar a la altura de poder, para alguien como él, ser funcional al programa. Él tuvo una generosidad muy grande de dejarme ser parte, y alguna vez tuve el privilegio, que no sé si uno puede agradecer lo suficiente, de que yo terminase de hablar, creo que de Henrik Ibsen, el autor de Un enemigo del pueblo. Es decir, hablábamos de cosas en serio, ¿no? Muy lindo todo. Y él termina y dice, bueno, Maxi Leniani, nuestro Messi, y manda el corte. Y estamos hablando de cuando Messi empezaba a ser ese orgullo, nuevo orgullo argentino. Yo no dimensionaba todo eso, ¿viste? Ahora como que digo, wow, ¿qué es esa la generosidad de los grandes, ¿no? La verdadera generosidad de los grandes. Y la verdad es que, bueno, es ese tipo de figuras las que yo tuve el enorme privilegio de trabajar y de aprender, como me pasó con otras, ¿no? Que también pude conocer. Exacto. Vos tenés formación en comunicación social y también en ciencia política. Es más, incluso el programa que haces en Radio con Vos es una mixtura de cultura y política. ¿Es para hacer un enfoque abarcativo porque querés empezar a hacer el vuelco hacia tomar más de lleno el problema como
la especialización en política, un programa más en ese sentido? Mirá, Animales Políticos es un programa que también tiene que ver con Radio Rivadavia. Hoy sale los domingos en Radio con Vos a las 20 horas. Era Pero, Viale, o yo estoy... claro, Claro. nosotros hacíamos en el regreso de Radio Rivadavia, eh, algunos años después de haber trabajado con Antonio Carrizo, yo me fui 4 años a Radio Continental, y después de eso volví a Rivadavia a trabajar con un chico que no sabía bien quién era, y que devino un personaje inteligentísimo, corajudo en esa época para ser joven, porque ahora hay muchos más jóvenes en la televisión, pero en esa época y en la radio éramos contados con los dedos de las manos. Hoy hay una camada muy piola, muy valiosa de gente joven haciendo buen periodismo. Y ese es el querido Jonathan Viale. Que bueno, hacíamos ese programa en el regreso y de Rivadavia. Y ese programa después él se fue porque empezó a trabajar en la red, empezó a trabajar después en América, en A24, y el tiempo, y fíjate vos cómo vuelve Carrizo, y el fallecimiento de Carrizo, un 1 de enero, hace que Jonathan me escriba un mensaje diciendo: estoy muy triste, después de mucho tiempo sin hablar. No por enemistad, sino porque te perdés, viste, de la vida. Estoy muy triste y quería compartir esto con vos porque los dos lo queríamos mucho. Él también había trabajado con Antonio en algún momento. Y le dije: sí, yo estoy dolidísimo porque además yo lo había ido a ver, Antonio, donde estuvo internado. Ahora estoy trabajando cerca, en parte de la grabación que hago para televisión pública, y me acuerdo de él mucho. Y a partir de eso, Jonathan me invita a formar parte de ese programa Animales Políticos otra vez, que ya estaba emitiendo Radio La Red los domingos a la mañana. Eso duró 1 o 2 años, con gran éxito. A Jonathan le ofrecen hacer la tarde de Radio La Red porque estaba siendo muy exitoso y muy interesante todo lo que él brindaba periodísticamente para la radio y demás. Y la verdad es que, bueno, él se va a la semana y yo me quedo como diciendo, bueno, espero que por la semana y el éxito que va a tener, porque lo que hace es muy bueno, no se canse o no pueda dejar de hacer el domingo, ¿no? Que no nos perdamos del domingo, que es el espacio además con otros tiempos que nos permitíamos. Bueno, la cosa es que ese programa después, por X razones, pasa a ser un programa que Johnny lleva a Radio 1, y por temas contractuales y demás, termino estando al frente de ese programa. Esto hace 4 años. Un programa donde yo, por el título y la impronta del programa, que venía y que estaba muy cerrado en el espectáculo y la cultura, empezó un diálogo cada vez mayor de mi parte con algo que siempre me interesó, que es lo político. No tanto la cuestión de actualidad política, no tanto el barro, El sino... análisis general, la perspectiva. Sí, ¿sabes qué? Hablar de ciertos temas en profundidad, pero no desde la primera persona, porque yo no creo que mi estilo tenga que ver con hacer un editorial. Creo que muy pocas veces hice comentarios a título analítico o de opinión, sino de tratar de entrevistar a gente que nos ayude a pensar. Como te decía, desde Enrique Pinti hasta Darío Stanraiver, o desde Luciana Pecker, digo, diferentes personas que nos permiten pensar mejor. Esa es la idea. Y en ese programa sigue estando ese diálogo entre lo cultural, en el sentido amplio, y lo político. Y la verdad es que yo estoy en un momento de tránsito, porque yo hasta hace unos días hacía 3 horas con Novarecio desde el arte y el espectáculo, digo, incluyendo Teatro Colón y el cantando, todo lo que hay en el medio, que es bastante amplio, por cierto. A la tarde estaba en Hay que Ver, que es un programa de panel donde debatíamos desde temas del cantando hasta a veces temas de libertad de expresión, temas realmente de otro
nivel de necesidad te diría yo, de debate más pormenorizado, de complejidades, de rispideces, ¿no? Que siempre era muy interesante debatir con el equipo. Y también hacía, esto hasta hace unos días nada más, esta estructura de animales políticos una vez por semana y un programa sobre publicidad y bien público en la televisión pública. Es decir, que había como un abanico tan grande que, bueno, que me va llevando a tener cada vez menos un pie en el espectáculo y la cultura y más yendo hacia una búsqueda de quizás un estilo que tiene que ver con lo político, pero no con la tapa de los diarios necesariamente, que igual uno obviamente que las lee, las sabe y demás, pero sí tratando de pensar lo político desde una óptica con más distancia quizás, ¿no? Es decir, no me veo en el futuro haciendo estrictamente un programa político, pero sí interviniendo entre la actualidad, el análisis, la opinión de gente que uno puede convocar y lo cultural que para mí sigue siendo un elemento central. Está bien. Ahora estamos por llegar al cierre, así que brevemente, vos hiciste muchas entrevistas, muchas coberturas de distinto tenor. Te voy a pedir brevemente un podio de las 3 entrevistas que vos, por algún motivo, seleccionaste. Difícil. Bueno, hace poco le hicimos en Animales Políticos una entrevista a Martín Coan, que es un gran escritor y un gran pensador, uno de los tipos más interesantes del país, por lo menos de los que trascienden como entrevistados del país, que uno debería decir esto más que del país. Sobre los discursos, me acuerdo que se había armado mucho revuelo cuando Susana Jiménez se fue a Uruguay, algunas declaraciones políticas que hizo, y Martín Coan hizo un análisis sumamente brillante, pero sumamente brillante. Esa fue una de las entrevistas que más privilegiado me sentí de hacer. Y después la verdad es que hay muchas, ¿no? A mí me ha tocado hacer un libro de entrevistas con una figura muy grande de nuestro país, que es Susana Rinaldi, y ahí hubo muchas entrevistas que hicimos y también no puedo dejar de valorarlas, pero la verdad es que, mira, hace poco también hicimos una entrevista en Animales Políticos con la jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Y a mí me conmovió poder escuchar esas historias en primera persona, esas historias de un poco lo que hablábamos al principio, de esos luchadores y luchadoras. Pero bueno, la verdad es que, amén de estos 3 casos que destaco, porque los tengo presentes, hay muchísimos más, a mí me encanta poder ser entrevistador, pero con la excusa de poder escuchar a cierta gente que nos hace bien. Viste que uno no se va, por lo menos en mi caso, contento de haber preguntado bien, sino contento de haber tenido el privilegio de compartir, ¿no? Con el público X interlocutor, X figura que se abre para uno. Y por ejemplo, feliz de que cuando pasan esas cosas los colegas también agradezcan y escriban y demás, como el otro día que me escribieron varios por la nota a Enrique Pinti, que fue muy interesante. Interesante, ahora queda unos minutitos antes del cierre, así, ¿cuál entrevista te gustaría hacer? ¿O qué programa te gustaría hacer? Mira, ya que ayer publicaba alguna historia vinculada, alguna cosa en Instagram vinculada a soñar, ¿no? Porque un poco el tema de la pandemia es que nos puede engañar con desenfocarnos, ¿no? De la posibilidad de soñar. Creo que hay ya que podemos soñar y un poco de esto venía pensando y publicando en estas horas, me encantaría poder hacer un programa de radio de 3 horas con gente
joven de nuestras generaciones, que me parece que nuestras generaciones también tienen derecho a poder trascender un poco más. Creo que está empezando a aparecer mucha gente joven muy valiosa, periodistas, mujeres, varones de gran nivel, gente que uno admira, incluso gente jovencísima. Hay periodistas hasta de 21 años que no se puede creer que hablan de temas complejísimos como la economía y que uno se queda con la mandíbula abierta, sinceramente, porque no son temas sencillitos. Y la verdad que poder hacer un buen grupo así y hacer radio una vez por semana o diariamente sería un lindo proyecto que me encantaría. A mí me gusta mucho la cosa con buenos grupos. ¿Viste? Tener buen grupo de gente valiosa, pero siempre dándole bola a la buena calidad humana, porque si no, viste que si no hay pasión y si no hay buena vibra, es insostenible este trabajo. Vos lo debes saber, Matías. Perfectamente. Agradezco pertenecer al grupo de BCN Radio que hace que sea sostenible, Qué digamos, bueno. desde ese punto de vista. Veo que lo que esté anda queriendo acá la producción, podemos estar ahí comunicando. Mucha moneda no hay, pero hay equipo y buena voluntad. Un formato de reflexión, de radio, que permita un poquito profundizar ante tanta catarata de información. Sí, sí, sí. Sí, parar la pelota y tratar de enfocar. Intentarlo, viste que ya intentar ciertas cosas ya no está mal, ¿no? Como correr un poquito cierta ilusión de que hay temas importantes, y a veces los temas importantes son más sencillitos, o son los temas de los que hablamos, pero tratando, por empezar, saber que los periodistas no somos los protagonistas de nada. Salgamos del querer ser el centro, porque no es por ahí, volvamos a lo que nos enseñaron en la facultad, la noticia es la noticia, nosotros somos un puente entre la noticia y el público, hay que explicar bien, hay que tratar de dar información, hay que tratar de entender que esto es algo social, un servicio social. No, para mí esto es clave, y veo que no está tan presente siempre. Y bueno, y tratar de dar lo mejor y de pensar en el bien común, ¿no? En cómo podemos aportar. No vamos a hacer la diferencia, pero sí, por lo menos tratar de aportar. Ya tratar me parece que es un paso interesante. Interesante. Ya no soy un jovencito, pero estaría bueno participar de algo así. Por suerte, creo que la radio es el lugar donde permite un poco más ese tipo de Sí, formatos en algunos espacios. Y bueno, estaría algo, justamente recuperar la comunicación como servicio social. Eso exacto. esencialmente y no tanto como operación, como consumo, como paneles de quilombo y de líos así para que repercuta por todos lados, digamos Así solamente. es, así es. Bueno, le agradezco mucho, hemos llegado al final de la entrevista, le agradezco mucho, ¿se sintió cómodo? Sí, un placer y bueno, gracias por la charla. Hace falta, parece que nos hace falta hablar, ¿no? En general. Así que agradecido a vos, Matías, a Rosario, a Mariana, a todo el equipo, por la calidez. Bueno, justamente como se sintió cómodo, le vamos a pedir que nos nomine o nos indique algún otro compañero de la comunicación, de cualquier ámbito, no necesariamente tiene que ser famoso, ni siquiera tiene que estar frente a micrófono o cámara, Sí. para que se siente en su lugar, en su banquillo, para hacer periodismo en primera persona. Bueno, ¿uno solo? Uno o dos, pero elija. Bueno, voy a proponer. Eh, voy a proponer a Julia Estrada, que es una excelente periodista económica, pero excelente, de una brillantez que casi parece, tan brillante que parece antimedios, ¿no? En el sentido de que nunca hay gente tan inteligente. No sé si con qué razón, eso lo dejamos para los académicos que siempre piensan mejor. Pienso en Julia Estrada y también pienso en Leonardo Gentili, que viene del deporte, que es un tipo que vincula el fútbol, la literatura, que hace un gran programa en Radio La Red en las madrugadas del fin de semana. Me parece que es alguien que
si bien es un poquito, ya está más avejentado, Leo, ¿no? Siempre hacemos estos chistes. No, pero fuera de broma, es un querido colega, que me parece que está bueno la óptica de la gente como él, como Hugo Balazone y tantos otros, que hablan del fútbol desde otros elementos también. Exacto, bueno, ha quedado apuntado, la producción ha apuntado a Julia Estrada, que la vemos, por lo menos la veía no tanto en C5N, Sí. y a Leo Gentili. En la defensa de los que somos un poquito más viejitos, digamos, si tenemos todavía algo que aportar, pero está muy bien. Más viejitos, más sabios, siempre, ¿eh? Para mí, la edad significa sabiduría, yo siempre... En algunos casos la edad se hace de esa famosa frase, bueno, ustedes no saben lo que era, y claro. Los que no saben interpelar a las nuevas generaciones que pueden transformar las cosas, eso no es sabiduría, eso es simplemente... Así es. Así que, pero le agradezco un montón. Este programa se transmite por las redes sociales de BCN Radio, se va a subir tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien. Y también se transmite en el formato podcast por Spotify y por la plataforma Speaker. Así que queda todo anunciado y le vamos a agradecer, como hizo, porque esto es posible gracias a Mariana Salas, Rosario Ferreira, que son de la producción, Lara Alonso, que es la que está editando todo esto que estamos produciendo, y a todo el equipo de BCN Radio. Y para cerrar, mi querido Maxi Legnani, sí, señor, aprovechando que usted es un hombre de reflexiones, a todos nuestros invitados le pedimos un pensamiento, una idea, una reflexión final para la vida, para quien quiera oír que oiga, para estudiantes de periodismo. Estos segundos finales de este aire virtual son suyos. Bueno, la reflexión final es lo que uno trata de tener presente todo el tiempo, que es que el periodismo no tiene que estar al servicio de nada, desde mi punto de vista, que tenga que ver con salir del bien común, con salir de intentar, porque no somos el centro de nada, somos un granito de arena en el mejor de los casos, intentar ayudar a los que reciben el mensaje que nosotros podemos dar, desde la información, desde el análisis, desde lo que fuera que podamos brindar cada uno en nuestro lugar, entender que el periodismo es un servicio social, no es otra cosa, y que no somos tan importantes como a veces creemos, no somos tan importantes. Lo importante es esa libertad que es de la sociedad de ser informada y de ayudarla a crecer. Muchas gracias por el mensaje, Maxi. Gracias, Matías, a vos y a todo el equipo. Bueno, fue Maxi Legnani. Pasó a hacer periodismo en primera persona y nosotros nos vemos la semana que viene. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.